¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más. Arrancamos con este lunes, ya 19 de agosto y corriendo, ya casi también se nos acaban las vacaciones de los niños en casa, porque la verdad es que ahí no nos cuadró, ¿verdad? Los 2 meses de ellos con las 2 semanas que nos dan a casi la mayoría de los papás. Pero bueno, vamos a arrancar con toda la información, una entrevista interesante, sin duda lo anunciábamos desde muy temprano a través de Átomos, que tenemos aquí a Luis Medina Lizalde, mejor conocido como el Oso Medina. Gracias por estar aquí, un gusto verlo, y más adelante pues vamos a ampliar el motivo de por qué hoy está aquí con nosotros en el estudio. Toda la información a continuación, este es el avance. Presentará PAN iniciativa contra el aborto. Logra Ulises Mejía Aro sede de campeonato de la UFC para Zacatecas. Respalda a AMLO a Sheinbaum por no emplear la fuerza contra manifestantes. Entrevista en el estudio con el Oso Medina. Y bueno, pues vámonos de lleno. Estará presentando Acción Nacional una iniciativa contra el aborto. Estuvieron aquí prácticamente en una rueda de prensa varios cuadros del PAN, entre ellos la presidenta y quien hoy también es presidente de la mesa en el Congreso, la actual legislatura, Pedro Martínez. Y pues como siempre, la ideología y parte de este partido es en pro de la vida, así lo expresan. Como parte de su agenda legislativa, el grupo parlamentario del PAN de la 63ª legislatura del Congreso de Zacatecas anunció que la creación de una nueva ley que proteja la vida desde la concepción. También propondrán que la interrupción del embarazo sea sancionable. La propuesta hecha por el diputado Pedro Martínez Flores, en concordancia con los ideales del partido, busca que se considere la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural de las personas. Además, se propone reformar el Código Penal del Estado para que el aborto quede como una falta administrativa y que se sancione como tal. La dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Noemí Luna, afirmó que en Zacatecas no existen mujeres en prisión por la práctica de aborto, pero que en el país existen al menos 5 mujeres encarceladas por ello. Sin dar más información sobre la propuesta, se dijo que los dictámenes a favor de la vida se harán con previa de foros para escuchar todas las voces, tanto a favor como en contra de la gestación interrumpida, pero que la postura del PAN siempre será a favor de la vida. Mire, también una muy buena noticia que llega a Zacatecas a través de las gestiones que se han logrado a través del alcalde, Ulises Mejía. Pues la UFC será toda una realidad. Se espera tener la mirada del mundo en Zacatecas en esta preparación que estará dándose en septiembre ahí en la Arena México. Es parte del proyecto, nos lo platica detalles y vamos a conocer. Ulises Mejía, presidente de Zacatecas, anunció que durante un mes la capital será sede del campeonato de preparación de peleadores de la UFC, con demostraciones de entrenamientos abiertas al público en la capital del estado. El alcalde informó que se trata de un evento de preparación con miras a pelea de campeonato UFC a realizarse el próximo 21 de septiembre en la Arena Ciudad de México, y en la cual participarán peleadores como Jeremy Stephens, Polo Reyes, Jair Pérez, Martín el Toro Bravo, Pablo el Gallo Negro y el zacatecano Teco Quiñones. Mejía enfatizó que con estas acciones Zacatecas se coloca en el mapa internacional del deporte, pues esta pelea la van a observar 2.5 millones de personas en el mundo, y en la cuenta regresiva de esta pelea va a ser con imágenes de este campeonato, con imágenes del entrenamiento que tuvieron, es decir, vamos a mostrar a Zacatecas, la joya de la corona, a más de 2.5 millones de ciudadanos que van a estar conectados al mismo tiempo para presenciar esta pelea estelar el próximo 21 de septiembre en la Ciudad de México. Ulises Mejía resaltó que el próximo 12 de octubre se llevará a cabo una pelea de exhibición de artes marciales mixtas de la Liga MMA en el Palenque de la Feria Nacional, actividades que además de fomentar el deporte y contribuir a la prevención de delitos, refuerza también al sector turístico. Y bueno, nos vamos con esta nota que de verdad fue el pasado viernes, pero esto no tiene caducidad. El motivo por el cual se presentó esta manifestación por tantas y tantas mujeres en la Ciudad de México, sobre todo en Insurgentes, no es una cuestión de días, no es tampoco algo que mañana se nos pueda o se nos deba de olvidar. Y fue parte de lo que hoy respaldaba Andrés Manuel López Obrador a Sheinbaum sobre haber no empleado la fuerza ante o en contra de las manifestantes. Pero hay varias preguntas que lanzó en la mañanera y una de ellas, y aquí compartir sobre todo el qué opina usted y cómo podemos opinar desde otro ángulo a quienes no nos ha pasado que hayan secuestrado a alguien de nuestra familia, a quienes no hayan matado a una mujer de nuestra familia. Y aun y cuando eso ha sucedido aquí en Zacatecas, ¿qué es lo que ha pasado? Momentáneamente sí, enardecemos como sociedad, exigimos a la autoridad una respuesta, pero al paso de los días esto también vuelve a declinar, vuelve a hacerse
podríamos decir lamentablemente normal. Y aquí decía el presidente, ¿qué tiene que ver una causa justa, en este caso las mujeres, con la destrucción? Y se refiere a este monumento del Ángel de Independencia, así como también una de las estaciones de metro, pero que muchas mujeres decían, no me representan, esas mujeres no me representan. Esas mujeres son las que en otro momento de nuestra historia han hecho la diferencia para que usted y yo tengamos hoy también ciertos privilegios, simplemente como el derecho a votar y entre otras cosas que no se han logrado pidiendo las cosas amablemente, porque hemos visto que en mucho nos han dejado de ver las instituciones. ¿Qué no le podemos hacer de manera pacífica?, preguntó López Obrador. ¿Qué tiene que ser con violencia? No creo que la vía sea la violencia. En fin, vamos a escuchar por completo lo que fue su intervención y aquí lo más importante será, a partir de este momento, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en ese México? ¿Qué va a replicar en este Zacatecas? ¿Y qué realmente estaremos entonces, o cuál será la forma de decir si eso no es la manera? ¿Cómo será entonces de que ya se empiece a parar todo este número de homicidios? Porque 9 mujeres siguen siendo las que mueren diariamente en México por uno u otro motivo y que finalmente siguen quedando en una carpeta de investigación. Esto no nos da para un de lanzarle una nota, no nos da ni siquiera para una mesa de análisis, porque como siempre todas las partes que deberían de comprometerse difícilmente van a estar aquí. Vamos a escuchar entonces lo que esta mañana respaldaba Andrés Manuel López Obrador ante este hecho del pasado viernes. La mañana de este lunes, durante conferencia de prensa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, por sus actitudes ante la protesta feminista del pasado viernes en Ciudad de México. Cuestionado sobre las protestas y los actos vandálicos, López Obrador dijo que si se interviene con la fuerza pública se agrava el conflicto, pero hizo un llamado a quienes se manifiestan a que lo hagan de forma pacífica y sin destruir el patrimonio de los mexicanos. ¿Qué tiene que ver una causa justa, en este caso las mujeres, con la destrucción? ¿Que no lo podemos hacer de manera pacífica? ¿Que tiene que ser con violencia? Yo creo en eso. No creo la vía de la violencia sea la opción, sea la alternativa, comentó. Asimismo, dijo que ante las personas que hayan resultado lesionadas, como el caso de un periodista a quien golpearon mientras transmitía en vivo, llamó a que se investigue el caso, hacer investigaciones en caso de que hubo periodistas golpeados y se tiene que sancionar, pero no meterse a querer el problema con el uso de la fuerza y hay que buscar el diálogo, expresó. Vámonos de lleno a la entrevista. Ahora sí, como se lo comentaba al inicio, tengo aquí en el estudio de Átomos a Luis Medina Lizalde, mejor conocido como El Oso. Qué placer verte. Tantos años. Hace tiempo que no nos veíamos. Te conocí en aquel edificio frente a San Agustín, cuando eran las oficinas del PRD. Tú estabas en el... ¿Qué piso? Era presidente del PRD. Sí. Así es, fue en administración, me equivoco, ¿era Amalia? No, era Ricardo. Bien. Y entonces quiero que platiquemos, como me lo pudiste expresar antes de entrar al aire, de todo un poco. Hoy representas a Morena. Hoy, ¿en qué momento decides cambiar y por qué considerar que el PRD ya no era prudente quizá continuar? ¿Qué pasó con esta parte de la política en el Estado? Que hoy tu determinación es finalmente estar apostándole a este nuevo movimiento. Yo tuve razones nacionales, no locales. Okay. Desde siempre, desde que yo conocí a Andrés Manuel fue en 1996, me identifiqué con su propuesta y he permanecido en su propuesta, y el Pacto por México fue la gota que derramó el vaso de agua. Habíamos experimentado la descomposición del partido que convirtió a los fundadores en arrimados en su propia casa, porque finalmente, al imponerse la lógica del poder por el poder, vimos o generamos gobiernos que no cambiaban en nada las cosas, muy lejos a lo que está haciendo, por ejemplo, ahora el presidente, que llega no a administrar la realidad, sino a transformarla, a correr el riesgos, a jugársela, a enfrentarse a poderosísimos intereses en nombre del interés general. Entonces eso no se daba en el PRD. El PRD terminó siendo un partido que perdió su identidad. Ahora, para poder saber qué piensa el PRD, puede uno ver qué piensa el PAN o qué piensa el PRI, pues
tienen las mismas posturas, exactamente. Entonces realmente podríamos decir que una contraparte, una real oposición fue la existencia o el nacimiento de este nuevo movimiento, que por cierto, pues bueno, estamos hablando de que hoy también están personajes que eran perredistas, porque Ricardo Monreal fue gobernador siendo perredista, Amalia García lo fue siendo perredista, y hoy estos dos personajes, al igual que tú, están también ya abanderados por este nuevo partido. Mira, este movimiento incluye a una gama de tendencias que solo tienen un punto de coincidencia, el respaldo a López Obrador. Sí. Pero de ahí en más tú haces un rosario de diferencias impresionantes, aún en temas de filosofía profunda. Por ejemplo, en el tema del aborto, en el tema de matrimonios igualitarios, hay gente convencida, no a favor del aborto, no conozco una sola persona que sea partidaria del aborto, sino a favor de combatirlo de otro modo, con educación, pero nunca penalizando. Y gente que tiene una posición tajante, partidaria de encarcelar a la mujer que aborta. Como el PAN. Es el caso de matrimonios igualitarios también. En este espectro de fuerzas participan muchas personas con visiones diferentes. Sí. Y en ese sentido está dándose en estos momentos un debate muy profundo entre los distintos modos de pensar, pero hay un factor que le da cauce a toda esta rica discusión ideológica que se está produciendo, que es López Obrador. ¿Qué opinión te merece precisamente el hecho de que este cambio de régimen, esta posición que hoy a gobierno federal estamos viviendo es histórico? ¿Por qué? Porque la ciudadanía se volcó como hacía mucho tiempo, en definitivamente no querer ya más al PRI, por motivos, sería absurdo decirlos, más al PAN. Y entonces, con la consecuencia de Andrés Manuel, se deriva toda una cascada que nos cayó también en Zacatecas y que le abonó a muchos, a mi opinión, que no deberían y que estaban solamente sentados esperando a que, pues gracias Andrés Manuel. Sí, él los arrastró, ¿no? Efectivamente. En todo el país pasó que ganaron a veces muy malos y perdieron gente muy buena, pero todo en función de Andrés Manuel. Andrés llevó a posiciones de elección popular a mucha gente que no representa ni siquiera en 10% el ideario del movimiento, pero no hay otra manera de hacer un cambio pacífico. Sí. O sea, se trata de hacer una revolución sin balas, una revolución con votos. Y en los 9 meses que lleva el presidente, ya México es otro México. Si Andrés Manuel dejara de ser presidente hoy, ya dejaría otro México. Pero es también un México que todavía no le encontramos reglas de operación claras. Te lo digo porque han saltado, es impresionante, yo así lo siento en los años que llevo en el periodismo, que son ya más de 15, como nunca cada día estamos a la expectativa de qué va a decir en la mañanera, de qué nuevos cambios van a venir, de qué instituciones van a desaparecer. Construcción de escuelas se manejó de un día para otro, desaparecen. El tema de las guarderías en muchos sí, las estancias infantiles. Sabemos y sería muy tonto querer evadir esa realidad de México. Es lo que hoy nos tiene así. La corrupción, que ha sido la principal parte de lo que siempre en los mensajes aparece el presidente, es algo que no va a acabar ni siquiera en el tiempo que él va a estar. Sin embargo, de aquí surgen otras cosas que luego se vuelven contradictorias y que te agradezco mucho que hayas aceptado estar aquí, porque pocos vienen a dar esa réplica de lo que diariamente decimos. No entendemos cuál es la vía, derivado de qué vamos a establecer esto. No hay alguien que sea la contraparte y te diga, mira Vero, va a ser en 5 ejes, esto nos va a llevar tiempo, por supuesto, la inmediatez es imposible y más con este cáncer que ya teníamos tan arraigado. Y sí me queda claro que hoy Andrés Manuel, si se fuera, es otro México, pero vemos también un México, te lo digo, todavía sin rumbo, o son tantas vertientes las que se están abriendo, tantos frentes los que se están abriendo, que no entendemos bien si es bueno o en qué momento podremos ver que este México va mejor. Esa parte quiero que tú me ayudes a entender. Tenemos muchas décadas teniendo a administradores de la realidad, a gerentes, no a líderes políticos. Y
Por eso perdimos la habilidad para ver la realidad en película, porque nos enseñaron a verla en fotografía. Es decir, no la vemos moviéndose como transcurre. Sí. La dirección es muy clara y muy coherente. Es una dirección en donde no va a acabar la corrupción. En ninguna parte del mundo ha acabado la corrupción. En el Vaticano no ha terminado la corrupción. Lo que se va a acabar y lo que se está acabando es la impunidad. Y en la medida en que desaparece la impunidad, en la medida que ya se conoce cuál es la consecuencia de que a alguien le prueben que cometió un delito y que efectivamente se le aplique la ley, en esa misma medida la corrupción se convierte en la excepción y deja de ser la regla, porque venimos de una realidad en la que hubo un jefe de matones al servicio del general Durazo, jefe de la policía, que escribió un libro que inicia diciendo que él ha matado a más de 50 personas por encargo de presidentes de la República, de secretarios de Estado, de gobernadores. Y él, ¿sí?, que escribió el libro de Lo negro del negro Durazo, no fue molestado con el pétalo de un citatorio. Su libro fue un éxito en los 80, se filmó una película basada en ese libro y pudo vivir de las regalías que le produjo su cínica confesión. Este país ha sido esa historia. Este país viene de condonar impuestos a un reducido círculo que se tradujo en la evasión de cientos de miles de millones de pesos. Es decir, venimos de una historia terrible que hizo del crimen organizado una realidad incrustada en la cima del sistema político. Los mensajes esta parte que estás diciendo, los mensajes que se lanzaron en campaña, el mensaje de la escalera que se barre de arriba a abajo, no se ha tocado realmente a los de arriba. Y sé que no será fácil, o nosotros como sociedad quisiéramos ver a muchos que sabemos es que la sociedad durante muchos años fue manipulada cuando la corrupción se combatía al revés. Primero la cárcel y luego se operaba contra la corrupción que había llevado a ese personaje a la cárcel. Digamos, Jorge Díaz Serrano. Jorge Díaz Serrano fue director de Petróleos Mexicanos y fue a la cárcel por el contrabando de 2 buques cargados de gasolina, el Huachicol. Lo metieron a la cárcel durante todo el sexenio de Miguel de la Madrid. Salió y el Huachicol no solo continuó, sino se multiplicó. Ahora el presidente, ¿verdad?, tuvo la decisión de primero frenar el Huachicol, primero cerrar la llave, interrumpió, como todo fontanero que va a revisar el agua potable, tiene que cerrar la llave, e interrumpió el saqueo más descomunal que ha padecido un país de su riqueza, ¿verdad? Porque eran muchos buques y trenes cargados de gasolina hacia los Estados Unidos, que para administrarlos y guiarlos y referenciarlos había todo un piso en la torre de Pemex, en donde solo entraban los operadores cibernéticos a ese piso, y ni siquiera los empleados de Pemex sabían de qué se trataba, qué se manejaba ahí, al grado tal de que ese freno a la corrupción fue un éxito, pero se extendió tanto que el gobierno pagaba las movilizaciones en contra del gobierno. Las organizaciones sociales, con discursos muy incendiarios en contra del PRI, en contra del presidente, vivían de lo que por debajo del agua daba el gobierno. Derivado de esto, nosotros esperábamos la baja de la gasolina, que era otra de los mensajes del presidente. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo hacerle entender a la gente por qué hoy no vemos esa gasolina a 13 pesos, a 14 pesos, como en algún momento lo vivimos? Porque todavía se sigue trayendo el jugo extraído de las naranjas que mandamos a los Estados Unidos, mientras la refinería mientras no esté funcionando una mayor capacidad de refinación, seguimos
con esa dependencia, pero sí se frenó el alza, dejó de ser un producto que se estaba incrementando sistemáticamente, se estabilizó con la perspectiva de que en 2-3 años va a iniciarse el descenso, pero eso va a depender de que se recuperen las actuales refinerías su capacidad plena, porque estaban funcionando a medio gas, y de que entre en operación la nueva refinería, la de Dos Bocas en Tabasco. ¿Qué opinas de la ley Garrote ahí en Tabasco? ¿Qué opinas de este tema de la no manifestación? Porque va a tener un precio muy alto, que será la cárcel. ¿Cuándo fue? No es esa la ley. La ley es... Mira, aquí en Zacatecas los constructores están muy optimistas con que se pusiera una ley semejante. Tú sabes, te puedo presentar constructores a los que llegan el sindicato de la CTM y les obliga a que le contraten a ellos. Y eso que el constructor tiene sus propios camiones de volteo, sus propios trascabos, y son forzados por la presión a contratarlos. Eso aquí en China se llama extorsión. Nada tiene que ver con la libre manifestación. Te lo dice alguien que ha vivido medio siglo en manifestaciones. Eso nada tiene que ver con la libertad de manifestación. Nunca hemos pensado que la libertad de manifestación debe ser para extorsionar a nadie. Y lo que se está haciendo en Tabasco es una ley que es muy necesaria donde quiera que se practique la extorsión, y en Zacatecas se practica. Sí, en Milpillas es otro tema. Sí. El Peñasquito, que ha parado también más de una vez por un tema de sindicato. De extorsión. De extorsión, sí. Por unas personas, ¿no? Que también... Exactamente. El caso de Peñasquito es un caso emblemático en muchos sentidos, porque no solamente ha tenido conflictos también por mala paga y por incumplida la empresa. También la empresa ha cometido atropellos, pero tiene doble extorsión. Los intereses de los contratistas, los transportistas, y los zetas. Si todas esas empresas pagan derecho de piso, pagan a la delincuencia organizada, claro, no lo pueden ventilar públicamente para que sus trabajadores no padezcan. Exactamente. El caso de Milpillas es un tema que yo creo que va a terminar en los tribunales. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esto? Yo estoy convencido que sí, pero yo le echo la culpa al gobierno por corrupción y por negligencia, por torpeza, al gobierno del Estado. Es evidente la enorme corrupción que hay en Milpillas. Es muy doloroso porque es importante contar con ese sistema, porque Zacatecas derrama el agua que llueve, la derrama a otros estados, por falta de infraestructura hidráulica. Nosotros alimentamos Chapala, por el río Juchipila, la Sierra Fría, todo lo que cae de lluvia se va a Aguascalientes, a otros estados, y el agua que retendría en Zacatecas la presa de Milpillas, en caso de no hacerlo, se derrama en Jalisco y en Nayarit. Por eso sí es muy importante. Es una concesión de un volumen de agua importante, no el más importante. La concesión de la Comisión Nacional del Agua más grande que ha otorgado a Zacatecas se le entregó a Peñasquito. No es Milpillas. Entonces, claro que estoy convencido de que ese proyecto en términos generales es benéfico, es perfectible, inclusive creo que debe dársela las seguridades a la población de que no se trata de una enorme inversión pública para favorecer a la corona, y creo que la gente tiene derecho a desconfiar. Creo que la preocupación por el ambiente es no solo muy respetable, muy necesaria, y que mediante el diálogo hay que ir a aclarar. Pero ese proyecto nació con corrupción, y a Tello le han faltado agallas para enfrentarlo, siempre anda escabullendo. Bien, o también el tema de la Secretaría General, ¿no? Que también poco al respecto del tema, una vez que estaba en la mesa, tuvimos aquí con Agua, recuerdas muy bien cuando nos dijeron que habíamos perdido el dinero en Hacienda, y luego al día siguiente dijeron que siempre no, y entonces ya salieron en la foto diciendo que vamos por el proyecto de Milpillas. Yo sinceramente ahí en corto comentábamos, porque tuvimos la postura tanto de Sama como de Conagua,
pues que entonces, ¿cuál era el punto? ¿Cuál era el juego de entender cómo que hoy está el dinero y luego desaparece? Es un recurso que está etiquetado y como tal debe de ser exprofeso para lo que fue. Sí, pero el problema es que se etiqueta pero se cumplen requisitos. Y si lo transfieren sin esos requisitos, el que lo transfiere incurre en responsabilidad. Y un requisito fundamental es la legalización de la tierra que no se tenga en su totalidad. Y eso no se terminó. Contrataron a una empresa para que fungiera como intermediaria, que al ejido del Potrero le pagó 50,000 pesos la hectárea, al de Estancia de Guadalupe y a Totonilco a 12,000 pesos. Dime si nos iba a crear el conflicto. Claro. ¿Sí? Y esa empresa recibió más dinero que el entregado a los ejidatarios. Ahí hay una corrupción evidente que se debe investigar. El problema, por ejemplo, de los medios de comunicación es que hasta ahí no podemos llegar. Hay una agresividad, hay una en contra de que nos dicen que nosotros somos parte del gobierno y que lo último que vamos a hacer es en pro de la gente. Es complicado cuando uno se enfrenta a querer tener las dos partes, que es obviamente darle la salida a las posiciones del gobierno del Estado, pero también buscamos a la gente, que en este caso era de Potrero, y te lo digo yo, hablé con un par de las personas que son activistas de allá, y nadie quiso entrarle, no quisieron hablar al respecto porque no tenían confianza en los medios. Es ahí donde también entra la duda de Vero Trujillo, la duda de la ciudadanía, de decir, bueno, allá entonces también quién está movilizando a la gente para seguir generando esto, sin entonces una posición que nos diga claramente a estos que estamos en Zacatecas, porque estás de acuerdo que el tema de los medios de comunicación no es el mismo aquí que en Mazapil, y derivado de ello también por eso hay mucha confusión, y por eso también muchos actores aprovechan esta situación para seguir haciendo sus negocios y sus intereses. Hace unos días estuve en una comunidad que está a 2 horas de Zacatecas, se llama Caballerías, del municipio de Villa Hidalgo. Me viene impresionado cuando en un diálogo como con algunas 40 personas, saco el tema de milpillas, y mi sorpresa es que ninguno de los que estaban presentes había oído hablar en su vida de milpillas, que es probablemente el tema más difundido en todos los medios en los últimos 2 años. O sea, la sociedad zacatecana tiene muchos vacíos de información, pero eso no sería obstáculo si el gobernador entendiera que el tamaño del problema justifica que él encabece la interlocución oficial, que no mande, ahí tiene que agarrar el toro por los cuernos. El gobernante no puede estar gobernando a través de intermediarios. Sí. Entonces pareciera que este es un trabajo solamente de Alejandro Tello, porque también hoy como nunca históricamente tenemos a muchos zacatecanos en el Senado y también tenemos allá como diputados federales. ¿Qué no es esto entonces un trabajo en conjunto como actores también como tú que están muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador, como un Ricardo Monreal, como un David que hoy también pues está buscando ser gobernador por 3ª vez, ¿no?, de Zacatecas? En fin, a nosotros como sociedad tenemos que leer una manera más a lo mejor simple para no entrar en confusiones. No, lo que pasa es que estamos viviendo una etapa muy compleja, pero Zacatecas comete un gravísimo error. Ponen a los carpinteros a remendar los zapatos. Tenemos una crisis para hacer grandes proyectos. Es una crisis que tiene décadas. Somos un estado que tardó más de 20 años en hacer un rastro, el rastro TIF. Pasaron más de 20 años para que el terreno que dejó la antigua central camionera se convirtiera en estacionamiento y en la plaza Bicentenario. Sí. Ya tiene 11 años el famoso proyecto del Metrobús de Colonia Osiris a Ciudad Gobierno, y Milpillas también ya agarró monte. ¿Por qué? Por corrupción, negligencia e incompetencia. O sea, en Zacatecas hay una corrupción inercial, no atribuirle a fulano o a sutano, no, se incrustó en la estructura. Estamos padeciendo además una óptica muy equivocada, decisiones muy equivocadas. Zacatecas es un espacio donde hay muchas ciudades con calles oscuras.
hay muchas jovencitas de secundaria y preparatoria caminando esas calles oscuras para ir a la escuela y todo. Pero traemos a Ricky Martin, ¿sí? Es una demagogia aldeana. A ver, si le vamos a entrar a esa parte, todos finalmente hemos sido parte de... Antes de estar aquí, estuviste en la legislatura, ¿sí? Sí. ¿Fue el previo cargo donde Así te es. dejé? Ok. ¿Cómo está la legislatura que hoy tenemos? Es una cloaca. O sea, pues yo me di en tribuna una gran cantidad de veces. Recuerda que mi primera intervención en tribuna fue leer cifra por cifra de lo que manejaba mensualmente el diputado. Y la población se enteró. Sí, claro que reaccionó con enojo, de que manejábamos 485,000 pesos mensuales por una diversidad de conceptos, la mayor parte de los cuales esa era monstruosidad llamada herramientas legislativas. Que hoy tampoco están justificando y que no les interesa porque ya hubo una observación. Bueno, pero ya les cayó la Auditoría Federal, les llega el 27 de septiembre. ¿Sí? Por primera vez en 200 años, esta legislatura se va a auditar los recursos del Congreso local, de los 32 congresos locales. Ajá. Es en aplicación a una ley que nosotros aprobamos, a una reforma constitucional que forma parte de las 7 leyes del sistema anticorrupción. Peña Nieto no la aplicó porque no le tuvo tiempo o voluntad, pero ahora ya se está aplicando. Y efectivamente se suprimieron. Hay victorias parciales. Hay victorias parciales en el sentido de que ya no pueden disponer. Ahora lo disfrazan de viáticos, de esto, del otro. Sí. Pero creo que ya quedó como un reclamo ciudadano el transparentar a los 3 poderes. Así es. O sea, se logran cosas. Y desde luego, yo no soy gente que encarne en personas, o sea, yo no busco culpas sino causas. En mi periodismo te darás cuenta que yo nunca acuso a personas cuando reseño los hechos. Trato de explicar las causas y las posibles salidas, en vez de decir es fulano o es sutano. Yo lo que digo es que la estructura, el conjunto de instituciones locales se contaminó al grado tal de que urge aplicar las medidas de limpieza que al nivel federal está impulsando el presidente López Obrador. Pero nosotros tenemos que hacernos cargo. Hay una gran corrupción instalada en los municipios, ¿sí? En los 3 poderes. Sí. Ha sido una eterna historia. Y no porque no haya gente honesta. O sea, hay gente honesta. Y la honestidad no se reparte por partidos, Yo no digo que aquí están los buenos y aquí están los malos. No, hay actores buenos como malos. Sí, en todos los partidos y claro. Todo. Pero sí tenemos que tomar conciencia que Zacatecas tiene una piedrota sin la cual no puede avanzar, que se llama corrupción. ¿Qué busca Luis Medina? ¿Hacia dónde va? ¿Te interesa ser gobernador de Zacatecas? Sí, yo siento que tengo valor personal. Es decir, soy persona decidida, con una vida en donde nunca he rehusado correr riesgos. Y por lo tanto estoy equipado para enfrentar intereses poderosos, para agarrar el toro por los cuernos. Yo no le encargaría el tema de la seguridad a un funcionario. Yo estaría vigilando diario para asegurarme que no me mienta. Sí, lo que el presidente de la República hace en México. Antes de salir a la mañanera, ella se reunió con el gabinete de seguridad. Un presidente que trabaja así no es engañado. Pero ¿por qué no nos coinciden entonces a veces las cifras? ¿Estás de acuerdo que cuando está en la mañanera se para un periodista, que se me hace un excelente ejercicio, te lo digo yo, no sabes qué ganas, y un día yo creo que lo voy a hacer, poder estar ahí, poder preguntar, poder cuestionar y tener así al presidente en ese lugar, en ese momento? Pero él más de 2 veces ha dicho, y te lo digo, uno tuvo que ver con el tema de seguridad y otro tema del presidente que se le cuestionó donde no coincidía era sobre las empresas que se crearon
para las becas de los muchachos de Benito Juárez, que estaban haciendo un negocio que era corrupción, porque los muchachos se daban de alta, ellos pedían una parte del dinero y les daban otra parte a los muchachos. Cuando el presidente dice, eso no creo que sea, voy a checar esa información, si esa mesa se establece previo a dar la cara todos los días a México y sobre todo a los medios de comunicación, ¿por qué no a veces concuerdan? ¿Qué es lo que pasa ahí, Oso? Pues puede haber una sobreexposición, desde luego. El presidente está corriendo el riesgo de meter la pata, ¿sí?, de que que lo agarren desinformado en un tema, inclusive que lo irriten en un momento dado. Está corriendo ese riesgo, pero está instalando una política de darle la cara y de informar a la sociedad. No hay estrategias sin riesgos, y ese es el riesgo. En el caso de las cifras, tú sabes que yo al tema de la seguridad me clavé desde la matanza que hubo a la salida de Jerez. Me metí a reportear y le he dado seguimiento a la actividad criminal en el territorio zacatecano. ¿Sí tenemos 5 cárteles o son más? Son 5, pero fíjate, aquí son cárteles muy disminuidos ya no son aquellos poderosísimos del pasado. Pero la situación de inseguridad la sentimos, la vivimos más hoy. Ojo caliente, hace 2 años revisé las cifras, que tenía 7 policías, cuando en el 2009 tenía 72. O sea, está desmantelado los cuerpos policiales municipales. Hay municipios que no tienen uno solo. La llegada de la Guardia Nacional, nos queda claro que no llegan a suplir el trabajo de la falta de policías, pero al día de hoy ha faltado también esta línea de comunicación, y la entendemos porque es un tema de estrategia, pero la Guardia Nacional, ¿estás a favor? ¿No? ¿Está funcionando en Zacatecas? ¿Qué opinas? Yo pienso que va a funcionar en unos estados y en otros no. ¿En Zacatecas? En Zacatecas tengo mis dudas, porque aquí el gobierno ha reunido a tener una estrategia estatal de seguridad que se complemente con la nacional. Entonces, el estado de Zacatecas no le puede ofrecer a la Guardia Nacional oídos confiables, porque la información es más fácil que le den información a los cárteles, el gobierno, los policías. La seguridad pública de Zacatecas. Así es, que estén los cuerpos policiales, claro, no como están infiltrados. Sí, lo sabemos, van y vienen. Entonces, imagínate que la Guardia Nacional recoja datos de inteligencia de esos cuerpos policíacos. Te aseguro que los operativos que lo organiza en sigilo, procurando que no se enteren, para que no los delaten ante los delincuentes. Nosotros no vamos a salir del atolladero si nos atenemos a que nos vengan a hacer un trabajo que nos corresponde a nosotros. Y yo he visto que, a lo mejor por lo espectacular de su irrupción en Zacatecas, he visto la victoria psicológica del crimen organizado. Instaló el miedo en las instituciones. Hay paralizadas. Eso predomina hoy. Absolutamente. Luis, entonces, si tú vas por Morena en búsqueda de la gubernatura del 21 y David Monreal también por el mismo partido... ¿Quién sabe? Él está en el PT. Él no se afilió a Morena. Pero finalmente el tema de la presidencia, que está siendo pues uno de los perfiles para Zacatecas, así lo dice el propio presidente. ¿Qué dice el propio presidente? En más de una reunión ha dicho que pues hay que apoyar a David, son esos mensajes entendidos, son entre líneas. Ese es un invento. Igual lo de Alito, del PRI, no ganó Alito. Ese es un invento. Es un invento. Andrés no va a dar dedazos a favor de nadie. Ese es un mito propio de los priistas, ¿no? Que están acostumbrados no a que decida a los ciudadanos o los compañeros de partido, sino que la solución venga de arriba. Contra eso hemos luchado. Para eso nació Morena. Eso es usar un mito. Eso es falso, lo sostengo. Morena hoy está viéndose muy dividido, independientemente de si David está por el PT o en este momento... No, pero ¿por qué tiene su peso?
porque lo que llevó a López Obrador a la victoria no fue un partido, fue un movimiento. Entonces las reglas del partido no contaban mucho, pero después de que llegó Andrés, ya las reglas van a contar. O sea, ya sí tiene peso ser o no ser del partido. Antes no tenía peso porque nosotros nunca íbamos a llevar al Tribunal Electoral ningún reclamo por no afectar las expectativas de nuestra causa. Pero una vez que ya se cumplió ese objetivo, nada nos impide hacer valer ante tribunales el respeto total a los estatutos, y eso sí lo vamos a hacer. Por eso sí tiene sus diferencias. En cuanto a que estamos divididos, yo creo que hay una óptica diferente, ¿no? Al menos yo vengo de la izquierda, no he vivido 2-3 días en mi vida desde el 68 a la fecha en donde no escuche que estamos divididos. Lo que pasa es que aquí cuentan las ideas. Hay otros partidos donde no cuentan las ideas. Y entonces aquí tenemos distintos modos de ver muchas cosas. Y a veces coincidimos, a veces nos diferenciamos, pero estamos muy unidos porque tenemos un líder en el que todos creemos, al que todos nos disciplinamos como líder. ¿Entiendes? Es el líder. Entonces, es sano que esos diversos enfoques se transparenten. Una sociedad discutidora, una sociedad de diversos enfoques, es una sociedad muy vigorosa, muy creativa, y seguramente va a encontrar soluciones colectivas. Por eso yo no veo que haya esa división. Y en cambio en otros lugares sí hay división real, ¿sí? Porque no hay debate. Yo, en la medida en que expreso mi diferencia, también expreso mi coincidencia. ¿Tenías muchas coincidencias en la legislatura con Giovanna Bañuelos? Sí, que también quieres ser gobernador. Y sí, fíjate que hicimos muy buen equipo, Giovanna y yo, la verdad. Sí. Y yo la considero, con todo respeto a todas las demás, la mujer más completa en la política que tiene el Estado en este momento. ¿Más que Claudia Naya? De las mejores, sí. Sí. Digo, con todo respeto a las dos. Digo, porque son dos cuadros que se están perfilando. A las dos los aprecio, pero bueno, yo creo que la experiencia la experiencia de ambas es valiosa y las dos son muy respetables, pero a lo mejor por la afinidad ideológica que tenemos más cercanía. Y la verdad es que hicimos muy buen equipo, hicimos juntos muchas cosas. ¿Sería Zacatecas el momento adecuado para volver a tener una mujer gobernadora? A mí me parece que eso nunca es el debate. Yo creo que hay que tener a alguien capaz, sea hombre o sea mujer. O las mujeres dentro de la política. Ya van a estar mitad y mitad por la disposición constitucional en todos los órganos de Estado. Eso va a crear muchos problemas al principio. Eso... Yo he tenido también a muchas mujeres que, con todo respeto, pues no sabemos qué han hecho ahí. Sí, lo que pasa es que tampoco le conviene a una sociedad que por el hecho de ser mujer o de ser hombre, o de ser joven o de ser indígena, se acceda a eso. Yo creo que las acciones de reafirmación deben tener límites en el tiempo. Yo no creo tampoco en el relevo generacional, porque conozco muchos jóvenes más mañosos que los dinosaurios. Es que tiene buena escuela, ¿no? Sí. O sea, no, en la juventud se dan las mismas virtudes y los mismos vicios que en la tercera edad, O sea, es que creo que yo lo veo con otros ojos. Pues mira, la parte de que te lanzas se nos hace muy interesante. Las cosas se están destapando mucho tiempo antes. Al parecer, como estábamos quizá acostumbrados, estamos hablando de todavía, pues viene el informe de Alejandro Tello y casi pues para despedirse, ¿no? Yo creo que, no sé qué opines, después de este 8 de septiembre va a empezar a moverse todavía más la parte política de Zacatecas, desde este 9 de septiembre en Zacatecas. No, yo creo que ya está movida. Es decir, aquí se adelantó porque Ricardo Monreal lo adelantó, cuando en esa reunión del Hotel Don Miguel hizo un destape. Eso forzó
a quienes no coinciden con lo que él propone, a decir, oye, no estás solo, primero hay que ganársela. Tú eres parte de... Yo soy sí, estoy decidido, yo nunca lo había expresado antes, pero cuando anuncio algo yo lo tengo decidido. No soy gente que ande finteando o ande buscando a llegar a acuerdos o arreglos. Yo estoy convencido que Zacatecas tiene en el 21 una gran oportunidad. ¿Sabes por qué? Zacatecas ha tomado muchas decisiones equivocadas. Usó mal el excedente petrolero que le correspondió al estado de Zacatecas. Mientras que en otros estados se invirtió en infraestructura estratégica, aquí se aumentó a 90 días el aguinaldo de los profesores. Fueron visiones que resolvieron una buena relación en lo inmediato, pero crearon un problemón, ¿verdad? Pero además de decisiones equivocadas, hay mucha corrupción. Zacatecas ya generó formas de corrupción, moches, obras. Bueno, la obra pública es un testimonio siempre, ¿no?, viviente de la enorme corrupción. Y en el 21 estará en pleno poder el presidente más comprometido contra la corrupción en la historia de México. Y eso es un privilegio para los estados que tengan gobernantes dispuestos a enfrentar la corrupción, porque van a tener un gran aliado. Eso le da en una enorme perspectiva de triunfo a un estado, ¿sí?, que está dejando sin oportunidad de ganarse la vida a las siguientes generaciones, aún de las familias acomodadas. Tú puedes ser muy rica y tener a tus hijos formados en Londres, en Canadá, donde quieras, pero ya no van a regresar porque no encontrarían trabajo. Y ese es el drama del excluido, del que no sabe. Que son las mayorías, que hoy también estamos hablando de cuántos profesionistas del campo, no tienen trabajo. Exactamente, porque Zacatecas se quedó atrás. Cuando yo fui estudiante, tú eres muy joven, pero en mi época de estudiante, ¿no crees que Aguascalientes nos llevaba esta ventaja? Ahí parejeábamos. Yo fui compañero de los de Aguascalientes que venían a estudiar aquí. Ayer hablé con el Pecho Enciso, que me relataba lo mismo, ¿no? Es decir, nos quedamos atrás. Basta salir del estado para comparar las carreteras, ¿sí? Sí. Este atraso es resultado de una corrupción, y yo no admito ser medio honesto. Es decir, yo no le atribuyo a Tello corrupción personal, no le veo signos de enriquecimiento personal. Si, digo, no los veo, a lo mejor los tiene, pero no los veo. Pero ¿de qué demonios le sirve a un pueblo que su gobernador no sea corrupto si se cruza de brazos ante la corrupción de los demás? O ante funcionarios. Ante funcionarios. Es decir, tolera el ejercicio indebido de funciones, como lo hizo Rosario Robles. A Rosario Robles nadie le está acusando todavía de lucrar, de enriquecerse, no personal, sino de que o no notificó, pero sobre todo que no corrigió. Y de ella eran sus subordinados los que estaban haciendo. Bueno, los gobernantes tienen que asumir esa mentalidad de que no nada más son responsables de su conducta personal. Eso es válido para un ciudadano, pero para un gobernante no. Un gobernante no puede ser un honesto pasivo, ¿verdad? Conformarse con que a mí que me esculquen, ¿no? ¿No? Él es el responsable de que la política contra la corrupción prevalezca, y ahí creo que le ha faltado valor. Bien, pues muy interesante, te agradezco de verdad toda esta, pues sobre todo la confianza, la manera en cómo me permites que yo te pueda preguntar sobre tantas dudas que a mí surgen. Y bueno, quiero aprovechar porque la gente que se conectó también tengo un par de preguntas. Sí. No sé si allá también, pero acá, bueno... Venga las preguntas y las rayadas. Fabiola Villarreal, Alejandra Ávila, José Luis Rodarte, Manuel Germán Contreras, Claudio Esparza, María Auxilio Maldonado, Salvador Estrada, Zoila Marisol, Vicente Sánchez. Saludos, gracias a las personas que se conectaron. Me dicen, ¿cuántas reelecciones hacen falta para materializar todas las promesas de campaña?
No, yo no creo en la reelección. ¿No crees que se va a reelegir Andrés Manuel? No. ¿Crees que lo de la ley Ese es un Bonilla, lo de invento. Baja California? La ley Bonilla Sí. la hizo una legislatura donde el PAN es mayoría, políticamente alineada al gobernador panista, Sí. ¿sí? Que tuvo como principal beneficio para el panismo un auditor a modo que va a encargarse de las finanzas. Esa es una inmoralidad y desde luego la inmensa mayoría de Morena, desde luego dijimos no. El presidente, que tiene sus límites, porque el presidente de la República fue claro, digo, yo no tuve que ver y me hubiera dado mucha vergüenza que yo hubiera avalado eso. Lo dijo literalmente el presidente de la República. Entonces es una telenovela malintencionada, eso de que es un truco para la reelección, porque están, creo que, aprovechándose de la desinformación. Para reelegirse hay que hacer una reforma que tendría que ser aprobada por el Congreso de la Unión y por cuando menos 17 congresos locales. Pero en el caso de Baja California ya sucedió. Sí, ¿ya sucedió qué? El hecho de que la fue votada, no se hizo en ese momento, se fueron, literalmente lo dice el Universal, se fueron a esconder, votaron... ¿La ampliación del periodo? Sí, de 2. Pero esa no es reelección, es ampliación de periodo, porque no se están volviendo a elegir. Sí. Pero además no ha culminado. O sea, eso no es un hecho. No es un hecho porque no ha culminado. Un proceso legislativo culmina con la publicación en el periódico oficial. Mientras no lo publique, no es una ley. Por eso no se puede combatir ante la Suprema Corte algo que todavía no existe. No se puede iniciar la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, cuando todavía no está, porque no ha sido publicada la ley. Es como si alguien quiere proceder en contra de la votación negándose a modificar el Código Familiar para el matrimonio igualitario. Tiene que esperarse a que lo publique el periódico oficial. Mientras no lo publique, no hay posibilidades, pero eso se va a caer, la ley Bonilla. Lo va a tumbar la Suprema Corte. Nos dice también Javier Castro, Leslie Horta, Damaso Samarripa, saludos a mi estimado amigo y compañero licenciado Medina desde Los Ángeles, te están viendo, Damaso Samarripa. Muy bien, gracias. Félix Sherid, Javier Ulloa, Rubén Hernández, Witty Orozco, Panchito Suárez del Real, Oli, Jorge Luis Rodarte Miel, muy buena entrevista, gracias. Cano Esp nos dice esto, dice, te lo voy a leer tal cual. Me parece tonto su argumento. Él fue uno de los que se cruzó de brazos cuando fue diputado local y ahora resulta que está en contra de cruzarse de brazos. ¿A qué particularmente nos referimos, Cano? Me imagino que en el sentido de que cómo las cosas han llegado hoy a Zacatecas, en el que hemos dejado de hacer y por eso tenemos estos grandes rezagos. Pregúntale a los compañeros del PRI y del PAN si me crucé de brazos. Eso, digo, pude haber cometido muchos errores, pero jamás me crucé de brazos. ¿Te quedaste callado? Jamás me quedé callado, jamás dejé de decir lo que pienso. Y hubo momentos en que era el único, el loco del periférico. ¿Sí? Entonces digo, pues, respeto la precisión, pero mi trabajo como diputado, ahí están los archivos, las iniciativas y todo. Aquí lo más importante es una cosa lo que decimos y otra la que está pues para muestra de ella. Afortunadamente se queda grabado. Es decir, ahora ya tenemos la posibilidad de decir, mira, no es cierto, pero documentar nuestra versión, ¿no? Claro. Que cuenten desde faltas y retardos, que cuenten todo, porque le eché ganas, simple y sencillamente. Pero además yo, si algo me reconocen hasta los que no me quieren, es que entre mis palabras y mis hechos hay perfecta armonía, y de toda una vida. Pues te agradezco mucho que hayas estado hoy conmigo, te ofrezco este espacio para las veces Muchas que sean gracias. necesarias. Muy amable. Vamos a trabajar sobre todo lo que se venga y pues la verdad es que lo único que tenemos, que queremos que suceda en Zacatecas es que
que realmente esto se levante. Hace mucha falta cambiar muchas cosas, hace falta cambiar las malas prácticas, hace falta también cambiar a los personajes de siempre. Creo que como sociedad ya también habla a nombre de muchas personas que me he tomado hoy, después de lograr este espacio, el atrevimiento de ser su voz. Porque un día en campaña, tú me lo decías en el Café San Patricio, cuando me viste que andaba en campaña, no es lo mismo ser cantinero que borracho. Y la verdad es que no sabía en dónde me metía. Pero enriquece mucho. Lo único que te puedo decir es que parte de las ambiciones, si así se pueden determinar como ambiciones del ser humano, era poder hacer algo por Zacatecas. Creo que ahí coincidimos. Absolutamente. Yo desde mi trinchera, que es enorme esto, hacer un medio de comunicación, y desde donde tú estás y has hecho. Estamos para apoyar todo lo que sea para que nos vaya mejor. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos despedimos. Mañana tenemos otra entrevista y pues qué hora. Hoy se nos fue largo, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, saludos a los dos. El Oso Medina, la persona más preparada para gobernar Zacatecas. Ahí tienes un voto. Ahí tienes un voto, ¿eh? Ahí tienes un voto. Qué bien. Muchísimas gracias, nos vamos. Excelente noche. Hasta pronto.